Bien, esta noche queremos iniciar este proceso de formación y vamos a trabajar, vamos a retomar algunos conceptos de costos que veíamos en sesiones de formación pasadas para poder verificar cómo los costos nos ayudan a hacer más eficiente la empresa, cómo los costos nos dan información muy útil sobre variables e indicadores que permite tomar muy buenas decisiones en la empresa. Entonces, yo quiero ver si recuerdan algo sobre lo que son los costos y sobre lo que alcanzaron a verificar era la importancia de tener en cuenta los costos en los procesos logísticos de la empresa, porque son tan importantes. No sé si alguien me quiere compartir lo que recuerda de lo que vimos en sesiones pasadas. ¿Qué son los costos? ¿Recuerdan? ¿Me escuchas? Los costos, Bueno, por ahí está Leonardo y luego Andrea. Bueno, primero, pues la importancia de los costos permite que las empresas tomen una decisión informada, pues, para determinar cuál es la rentabilidad de sus productos o servicios. Ok, muy bien, interesante. Andrea. los costos son la inversión que se hace sobre los productos, se llaman costos porque de alguna u otra forma ese dinero va a retribuir o contribuir nuevamente a la empresa. O sea, es como Ok, una inversión. también. Bien, muy buen concepto. Y bueno, no sé, ¿alguien quiere compartir algo más? Bien. Entonces, nosotros habíamos hablado de lo que ustedes mencionaron, la importancia de los costos, nos permiten tomar decisiones informadas dentro de las empresas y nos permiten identificar cuál es la inversión que estamos haciendo en los productos y servicios que estamos proyectando, que estamos elaborando. Quiero hacer una presentación muy corta en donde vamos a revisar cuál va a ser la evidencia que ustedes tienen que presentar. Vamos a concentrarnos en la evidencia y vamos a concentrarnos en un ejercicio que nos recuerda esos conceptos de costos y que nos recuerda por qué son tan importantes para la toma de decisiones. Cómo esos costos nos dan indicadores de la gestión que está haciendo la empresa en cada una de los procesos logísticos. Voy a hacerles una presentación. Quiero que estén muy atentos. Mm, compartir. Bueno, por ahí llegó John. Buenas noches, John. ¿Cómo está? Bien, John todavía está por, por organizarse en la plataforma. ¿Pueden ver allí mi presentación? Sí, señor. Ok, Señor, listo. Gracias, Jeffer. Bueno, vamos a mirar entonces la presentación. Y vamos a hablar un poco y a recordar un poco, pues, nuestro proyecto formativo. Vamos a recordar qué competencia vamos a abordar y vamos a recordar eh, cuál es la evidencia que tenemos que trabajar y cómo la vamos a organizar para subirla. Entonces, vamos a mirar esta presentación en modo presentación. Ok. Bueno, entonces recordemos que el Centro de Comercio y Servicios es el centro que les está prestando la formación a ustedes, es en la Regional Cauca. El programa que ustedes trabajan es el de gestión de procesos logísticos en modalidad virtual y aquí están pues las diferentes fichas con las que estamos trabajando. Ustedes tienen un proyecto en el cual están desarrollando todas sus competencias y están apuntando a ese proyecto.
y ese proyecto tiene como nombre Propuesta de un plan operativo de los procesos logísticos en una empresa colombiana. Lo que ustedes hicieron fue definir una empresa en la que ustedes querían trabajar y en esa empresa empezar a analizar cuáles eran los procesos logísticos de esa empresa. A partir de esa empresa con la que están trabajando ustedes, pues se han ido desarrollando diferentes actividades y se han ido trabajando las competencias que el programa tiene. La idea es que ustedes adquieran habilidades para trabajar no solo en esa empresa, sino para trabajar en el área logística en diferentes empresas. Estamos en la actividad de proyecto 6 y esta actividad de proyecto tiene como nombre realizar la trazabilidad de los procesos logísticos. Es decir, verificar cómo se están dando los procesos logísticos y de hecho ustedes en uno de los trabajos anteriores, ustedes identificaban qué costos se presentaban en cada uno de esos procesos logísticos y cómo se distribuían esos costos a través de los diferentes procesos logísticos, cómo se distribuían los recursos. Allí se habló mucho de la parte de distribución de la materia prima o de la distribución de las mercancías. La competencia que vamos a abordar viene desde la anterior guía y es la de calcular los costos de operación de acuerdo con los métodos que hemos venido abordando. Habían unos métodos o unos sistemas de costeo, no solo del inventario, sino unos sistemas de costeo relacionados con cómo trabaja la empresa, cómo desarrolla su actividad. Y eso es pues lo que la competencia quiere abordar. Un resultado de aprendizaje con el que vamos a trabajar esta noche es el de elaborar un informe de costos logísticos según el procedimiento y las políticas de la organización. Entonces la idea es que ustedes al final puedan hacer ese informe de cómo fueron el manejo, cómo fue la interpretación de los costos que se dieron en un periodo en una empresa. En este caso vamos a hablar del mes de marzo. Voy a colocar un ejemplo de una empresa y vamos a mirar cómo se movieron los costos y cómo se movieron las diferentes variables que vamos a abordar con relación a la gestión de estos costos. Y eso le va a poder, cuando presentemos ese informe, le va a servir al gerente o al propietario de la empresa para tomar decisiones. La evidencia es un informe de indicadores de gestión en los costos logísticos. Entonces, si hay preguntas, siempre, por favor, las van abordando y vamos adelantando para que la evidencia quede clara. Recordemos un poco la logística de entrada. Todo el proceso logístico en una empresa tiene estas generalidades que es una logística de entrada, una logística interna y una logística de salida. En esta logística de entrada, pensando en los costos, hablábamos de que cada una de las actividades que se realizan en esta parte de ingreso de materias primas, aún incluso antes del ingreso, cuando tenemos que hacer la selección de proveedores, la compra de los insumos y las materias primas, la verificación si hay un certificado de calidad de esas materias primas, los trámites de negociación de los precios y los términos, la definición de los stock que vamos a manejar en la empresa, todo eso forma parte de esta logística de entrada y todo eso tiene unos costos. ¿En qué tipo de costos? Pensemos en los tres elementos del costo. El costo de la materia prima directa para hacer este primer proceso de entrada. El costo de la mano de obra. Allí podemos pensar en las personas que están organizando la compra, que están investigando, haciendo la selección de los proveedores, que están identificando las materias primas. Toda esta logística tiene unos costos de mano de obra. Sí, todos estos trabajadores en ocasiones del área administrativa pues van a formar parte de esta logística de entrada. Y finalmente los otros costos que están relacionados con los costos indirectos de producción o de prestación de un servicio.
Por ejemplo, la papelería que se está utilizando, lo que tiene que ver con la energía, con la depreciación de los equipos, de los computadores. Todo eso, pues, viene a ser parte de los costos de la logística de entrada. Si tenemos que pagar para que se nos dé un certificado de calidad de materias primas o si tenemos que ir a buscarlo, también todos esos movimientos pues requieren unos costos que se van aplicando cada que se realiza una actividad. Más adelante vamos a ver algunos de estos costos. En la logística interna también aparecen unos costos relacionados con las actividades que se dan en este proceso. La logística interna aparece desde el momento en que se recibe la mercancía y que se empiezan a administrar los inventarios, se empieza a definir dónde van a ir organizados esos inventarios, en qué bodega, eh, cuáles son los elementos que se requieren en esas bodegas para que esos inventarios tengan la calidad requerida para el momento en que se van a usar o el momento en que se van a vender y distribuir. La preparación de pedidos, cuando el cliente hace un pedido y requerimos hacer esa preparación, o cuando nosotros hacemos pedidos también al área de aprovisionamiento, hacemos las solicitudes a través de los diferentes documentos que tiene la empresa y pues ahí hay un costo de mano de obra, una persona que está encargada pues de hacer ese proceso. Así esté automatizado, pues siempre habrá una persona que se requiere para que trabaje en esa parte. El mantenimiento de los inventarios se requiere pues tener unas temperaturas, se requiere tener unos buenos stand en donde los inventarios estén bien organizados, la rotación de la mercancía y pues el control para evitar pérdidas y faltantes. Eso se puede hacer a través de las tarjetas de cards que ahora están sistematizadas, a través de los sistemas informáticos o incluso en ocasiones pues toca hacer conteos físicos, ir a mirar exactamente si la mercancía o los elementos que requerimos para la producción o la prestación del servicio existen de verdad o no, porque podría ser que en un sistema informático o en un informe aparecen esos determinados productos o bienes, pero cuando vamos a revisarlo no aparecen. Entonces, evitar y controlar que no hayan pérdidas y faltantes, pues es parte de la gestión de los inventarios. Aquí pues está todo lo que tiene que ver con el almacenamiento. Y aunque el almacenamiento, recuerden, hablábamos en la anterior sesión de formación, pues es transversal a todos los procesos de los que estamos hablando, estos procesos generales de logística. Y la logística de salida, ¿sí? Son estos tres macro procesos de logística dentro de la empresa: entrada, interna y salida. Y aquí en esta logística de salida, pues ya empezamos a hablar de los costos de distribuir la mercancía o de entregar al cliente lo que hemos producido. Y aquí ya empezamos a hablar del transporte, que puede ser transporte aéreo, puede ser marítimo, fluvial. Hablamos de la distribución física de esa mercancía, dónde la vamos a ubicar para entregarla, de la programación de rutas y recorridos, la normatividad aplicada al transporte, porque si es una carga sobredimensionada, muy seguramente el costo va a ser mucho más alto y se van a requerir el cumplimiento de diferentes normas que el Ministerio de Transporte ha establecido. Aquí vamos a hacer un breve resumen. Vamos acá. Bueno, aquí estamos hablando de los costos, las diferentes actividades. Vamos a avanzar y luego una especie de resumen la vamos a mirar en el cuadro en Excel, en donde vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo desarrollen ya con su empresa. Entonces, estos son los procesos logísticos macro que hay en la empresa. De ahí se derivan unos subprocesos y pues es importante que los conozcamos muy bien. De hecho, pues ustedes han estado trabajando con este tipo de información. Vamos a hablar ya sabemos qué es un costo,
¿sí? El sacrificio, ese costo es la inversión que se hace. Los costos tienen una importancia muy grande dentro de la empresa. Cuando los controlamos nos permiten indicarnos o nos indican pues cómo está la gestión en todas las áreas de la empresa. Y cómo utilizamos la información que surge de los costos, ¿sí? Cuando definimos cuál fue el costo de la materia prima, cuál fue el costo de transportar esa materia prima, cuál fue el costo de almacenar la materia prima, durante cuánto tiempo, cuál ha sido el costo de realizar diferentes pedidos. Cuando definimos esos indicadores, podemos definir cómo la empresa va a tomar estrategias a partir del siguiente año o de los siguientes años para organizar y disminuir esos costos en caso de que se requiera. Y para ello, pues se establecen unos indicadores. Y los indicadores son medidas cuantitativas y cualitativas que nos permiten evaluar el desempeño de un proceso o de una actividad, ¿sí? Entonces, hay unos indicadores que nos permiten definir en el aprovisionamiento si estamos siendo eficientes o no, o en el despacho si estamos siendo eficientes o no. Y se evalúan o se calculan a partir de cuánto costó cada una de esas actividades o las diferentes actividades que hay en cada uno de los procesos logísticos de la empresa. Estos indicadores nos ayudan a monitorear, como se menciona allí, la eficiencia y a identificar oportunidades de mejora. Hay unos indicadores de costos logísticos, como les mencionaba hace un momento, están asociados a los costos, asociados al movimiento de la mercancía, a los diferentes trabajos que tienen que desarrollar tanto personal de apoyo administrativo en el área de logística como personal operativo en el área de almacenamiento y manejo de los productos hasta la entrega al cliente final. Entonces, estos costos se dividen en costos en el aprovisionamiento, costos de inventarios y almacenamiento y costos de distribución y transporte. El aprovisionamiento, recordemos, logística de entrada, inventarios y almacenamiento están relacionados con la logística interna y distribución y transporte están relacionados con la distribución, con la logística de salida. Aquí hay unos indicadores, ahora los vamos a utilizar y vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio con ellos. Indicadores clave en costos logísticos. Entonces, aquí hay un primer indicador que podemos determinarlo a partir de los costos totales de todos los procesos logísticos. Entonces revisamos el costo de aprovisionamiento, el costo del inventario y el costo de la distribución y todo el valor de ese costo logístico de la empresa lo podemos revisar en función de las ventas totales. Aquí está la fórmula. Costo de aprovisionamiento, lo que nos costó llevar la mercancía o llevar la materia prima a la empresa para empezar a producir o para empezar a vender, a distribuir o para prestar un servicio, más el manejo del inventario y el almacenamiento, esos costos, más la distribución de todos esos productos hasta que llegan al cliente final. Todos esos costos los dividimos entre el total de las ventas que tuvo la empresa durante un periodo y esto nos permite identificar o nos permite medir el impacto de los costos logísticos en los ingresos de la empresa. Nos ayuda a entender cuánto nos cuesta toda la logística, sin incluir la parte administrativa y sin incluir los costos financieros. Básicamente, cuánto nos cuesta la logística de la empresa con relación a las ventas. Y ahora vamos a hacer un análisis. Aquí aparece otro costo. Este es el costo por pedido, también relacionado con la solicitud de compras a los proveedores. ¿Cuánto nos costó hacer un pedido? ¿Sí? Relacionado con el número de pedidos que hicimos. Y podemos pensar que si nosotros estamos haciendo pedidos constantemente
y tenemos una o dos personas trabajando haciendo los pedidos, ese costo total de los pedidos puede ser alto con relación a la cantidad de pedidos que hacemos. Ese indicador nos permite evaluar si la empresa es eficiente en las compras que realiza. Leonardo, por favor. Instructor, yo tengo Sí, una duda. Bueno, dime. y cuando la empresa presta servicios, ¿cómo se miraría esos indicadores de gestión? De costos. Ya. Sí, por ejemplo, en Cuando el caso de nosotros que estamos trabajando en parqueaderos vehicular, los servicios como tal, ¿cómo se podría esos indicadores? están hablando de un parqueadero, Sí, señor. ¿sí? Listo. Ahí el costo, digamos que el costo de aprovisionamiento va a ser bajo con relación a los otros costos, ¿sí? Pensemos un poco en que ustedes requieren para los parqueaderos, requieren Sistema de eh, vigilancia. sistema de vigilancia. Todo lo que tiene que Cámaras. ver en ese caso, pensemos un poco en todo lo que tiene que ver para el caso de ustedes, todo lo que tiene que ver con los costos de ese sistema de vigilancia, podemos dividirlos en los diferentes procesos logísticos que estamos trabajando. Por ejemplo, ustedes necesitan conseguir un sistema de vigilancia que les permita controlar toda la parte interna, ¿sí? Del servicio que ustedes prestan. Entonces, toda la gestión que ustedes hagan para hacer la consecución de ese software o la consecución de esos equipos o la consecución en este caso de, de, de sí, los permisos o las licencias para utilizar ese tipo de tecnología, eso lo podemos incluir dentro del costo de aprovisionamiento. Allí podemos Bueno, incluir señor, gracias. cuánto les costó. Bueno, estuvieron 3 o 4 personas haciendo los análisis, ¿sí? Esas 4 personas trabajaron durante 15 días haciendo esos análisis y encontraron 3 o 4 cotizaciones y eso les llevó ese tiempo. Entonces, ahí podemos empezar que ese es el costo de aprovisionamiento para ustedes. Sí, es más, la tecnología que utilicen y el valor de la tecnología que usan, también el valor inicial puede ser costo de aprovisionamiento. Lo podemos incluir ahí. En la medida en que vamos desarrollando el ejercicio, yo creo que vas a ir analizando cómo puedes llevar a este tipo de costos y cómo puedes medir el impacto de eso en la logística de la empresa, que ocasionalmente en algunas empresas no va a ser tan alto, ¿sí? Bueno, señor, muchas gracias. Ok, listo. El costo por pedido nos ayuda a evaluar la eficiencia en las compras. Aquí está el costo por unidad almacenada, ¿sí? Entonces, el costo total del almacenamiento dividido entre el número de unidades almacenadas, o sea, cuánto me costó tener la bodega, recibir todo lo que llegó a la bodega, tener contratado el personal que está manejando el inventario. Todos esos costos los vamos a dividir entre el número de unidades almacenadas y eso nos ayuda a medir la eficiencia del proceso de almacenamiento. Esto se puede por unidad, ¿sí? Nos va a salir por unidad ahora que revisemos cada uno de los indicadores. Leonardo, muchas gracias por esa pregunta, muy interesante. Pensemos en los costos de distribución por unidad. Entonces, aquí ya vamos a esa logística de salida y cuánto nos cuesta distribuir nuestros productos desde el momento en que alistamos esos pedidos, ¿sí? Hasta el momento en que la entregamos, los pedidos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el costo de ese, cuál es el costo, perdón, cuál es este indicador de costo de distribución por unidad, teniendo en cuenta cuánto nos costó el total de la logística de salida o de distribución sobre el número de unidades que entregamos o que despachamos? Aquí nos ayuda a controlar el gasto en las entregas, ¿sí?
si estamos utilizando muchos recursos para hacer las entregas, si las entregas que estamos haciendo son entregas de productos pequeños, de productos grandes, y están costando lo mismo entregar un producto pequeño que un producto grande. Entonces, este indicador nos va a permitir determinar ese tipo de variables para la toma de decisiones. Y aquí hay otro costo por rotación de inventarios, ¿sí? Que es el costo de lo que valen nuestros inventarios con relación a la rotación. Con relación a la rotación, ¿cuántas veces roté yo el inventario en determinado periodo? Y eso nos ayuda a evaluar la efectividad en el manejo del inventario, en la determinación de cuántas unidades de inventario tengo que tener yo en mi empresa para poder prestar un servicio o para poder elaborar un producto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar y ahora en el ejercicio sé que van a entender y vamos a completar pues lo que requerimos conocer para elaborar la evidencia y obviamente para aplicar en las empresas donde vamos a ir a trabajar. Hay unos indicadores de gestión, como les mencionaba, indicadores de gestión para el aprovisionamiento. Ese indicador lo que nos permite entender en este caso el costo promedio por proveedor, si es más barato comprar a un proveedor grande o comprarle a varios pequeños. ¿Sí? Cuando yo hago la gestión para obtener mis productos con los que yo voy a trabajar o con los que voy a prestar los servicios, si es muy costoso trabajar con varios proveedores o mejor trabajar siempre con el mismo proveedor. Y eso va a depender de que el proveedor, si es un proveedor grande, me preste la misma calidad que varios pequeños, porque pues básicamente estos indicadores están muy relacionados con la toma de decisiones referentes a la calidad. O sea, si yo quiero abaratar mis costos, pero la calidad va a mermar, entonces es preferible no tomar esa decisión. En este caso, en el que se plantea aquí, si es más barato comprar a un proveedor grande o a varios pequeños, porque tenemos que trabajar más y nos cuesta más, la idea aquí se plantea es una mejora posible, si es más, si es mejor comprarle a uno grande, consolidar las compras para reducir costos de pedido y transporte. ¿Sí? Esa puede ser una solución en este caso, ¿sí? Pero todo va a partir del análisis que se pueda elaborar y de las variables que analicen pues los que toman las decisiones. Nosotros entregamos los indicadores, hacemos una interpretación, presentamos unas opciones de mejora, pero ellos a partir de ahí revisan otro tipo de variables y con eso toman las decisiones. Aquí hablamos de indicadores de gestión en la parte de logística interna, en lo que tiene que ver con el almacenamiento. Y hay un indicador que es el costo mensual de mantenimiento por unidad almacenada. ¿Sí? Entonces, si me cuesta mucho tener cada una de las unidades en la bodega, aquí yo lo que hago es evaluar si hay exceso de stock innecesario o si como no tengo el stock que necesito, estoy perdiendo la oportunidad para hacer ventas. Y esto también me puede costar, a pesar de que el almacenamiento en ese caso sea menor, pero tengo que hacer ese análisis. Y en este caso, pues, implementar que haya una rotación eficiente puede ser la posibilidad de mejora. Y aquí hablamos del final, ya del final del proceso logístico, la logística de salida. Estamos hablando de un indicador que es el costo por kilómetro recorrido. Puede ser tanto en el caso de que tengamos unos vehículos propios, ahí se vería reflejado con mayor claridad, o en el caso de que nosotros estemos con vehículos alquilados. Entonces, un indicador es el costo por cada uno de los kilómetros recorridos. La aplicación
lo que se busca allí es comparar las rutas o analizar si los vehículos se están utilizando bien o no. ¿Sí? Si esas rutas, en caso de que el costo por kilómetro recorrido sea más alto con relación a a lo que estamos vendiendo, a lo que estamos entregando, entonces ahí analizamos si es conveniente cambiar o no cambiar las rutas. Aquí dice, ¿no? Mejora posible rediseñar rutas y controlar el mantenimiento preventivo. Allí pues habían unos ejemplos de indicadores de gestión. Yo quiero que recordemos aquí un poco los conceptos de costo. Habíamos hablado de que es un sacrificio que representa dinero y que se utiliza para obtener utilidades y tomar decisiones. Fue excelente lo que mencionaron pues dos de sus compañeros al comienzo de este proceso el día de hoy. Recordemos que los costos, los elementos son las materias primas, la mano de obra y los otros costos. Anteriormente esos otros costos eran mínimos, pero hoy en día esos otros costos con el avance de la tecnología, de la información, la tecnología de nuevos procesos, todo, pues se han hecho esos otros costos mucho más altos. Esos otros costos se denominan también costos indirectos de fabricación, porque en ocasiones nos sirven para diferentes áreas, diferentes procesos, diferentes productos. Esto lo habíamos visto en una sesión pasada, ¿sí? Y pues fue lo que acabamos de revisar. Aquí hay es una especie de resumen. Procesos logísticos en términos generales, la logística de ingreso, aquí aparece el proceso de aprovisionamiento y aquí unos subprocesos, selección de proveedores, compra de insumos y materias primas, certificación de calidad, o sea, el análisis de si tiene certificado o no de calidad las materias primas. En la logística interna, el manejo de los inventarios, aquí también es importante tener en cuenta el almacenamiento. Y aquí pues ya aparecen el recibo de mercancías. Estos son los subprocesos que hay. En la logística de salida, también la distribución y la organización de los productos que vamos a vender, el despacho. Eh, yo quiero recordarles aquí con esta gráfica que hay unos procesos internos logísticos que son generales. Hay unos procesos que van apareciendo, como el aprovisionamiento, el manejo de inventarios y el almacén, y la distribución y la venta o la organización de los productos. Y que todos tienen unos subprocesos, pero que todos ellos tienen unos costos que no podemos desconocer, que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que analizar a través de los diferentes indicadores que nos van a aparecer para poder determinar cuál es la gestión de la empresa en cada uno de esos subprocesos, procesos o en términos generales, los procesos logísticos. Aquí están costos asociados a cada uno de esos procesos logísticos, el costo de aprovisionamiento, el costo de compra, costo de pedido, costo de escasez, costos de almacenamiento en tránsito, impuestos. Bueno, aquí están los diferentes costos para que ustedes pues continúen con ese proceso de ampliar su vocabulario en términos de los elementos de costos y de los costos que tiene cada uno de los procesos logísticos. Bueno, aquí habíamos hablado de la logística inversa, es todo lo que se considera que va a volver a la empresa y que nosotros tenemos que reciclar, organizar, toda la recuperación de empaques y el retorno de mercancías no conformes considera ya una logística inversa. O sea, todo lo que hemos hecho para llevarle al cliente un producto se convierte en lo que vuelve a la empresa y hay que hacer un proceso muy parecido, pero a la inversa. Esto con todos estos elementos que vemos aquí. Reciclaje, recuperación de empaques, envases, residuos peligrosos y el retorno de mercancías no conformes. Hablamos de otros tipos de costos, los ocultos, los que se generan cuando hay fallas dentro de la empresa, en los procesos, y los de calidad, sí, que pues lo que buscamos nosotros es mejorar la calidad al cliente y eso requiere de mejorar en ocasiones la atención al cliente, de mejorar la calidad de los mismos materiales o de los procesos para que el cliente al final quede satisfecho.
Bueno, espero que esta primera parte, que tenía que ver con la parte teórica de esto de los costos y de los indicadores de gestión de costos, pues la puedan revisar y les permita entender el ejercicio que viene a continuación. El ejercicio está planteado aquí, está muy relacionado con lo que hemos estado haciendo. Y el ejercicio surge a partir de esta empresa, ¿sí? Un momento, aquí tenemos lo siguiente. Ok, listo. Se plantea lo siguiente. Caso práctico, distribuciones Sena, SAS, es una empresa, una sociedad por acciones simplificada, muy, digamos que muy utilizadas en nuestro país. Dice que la empresa se dedica, voy a aumentar el tamaño para que lo podamos ver. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio de lo que ustedes... bueno, vamos primero a revisar la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Y luego, la idea es que tengan clara cuál es la evidencia y cómo la vamos a desarrollar. Vamos a mirar la evidencia aquí. Ok. Dice lo siguiente, la evidencia que tienen que presentar. Y obviamente lo que yo voy a hacer es un ejercicio básico y al final pues la idea es que nos debe generar un informe de costos de acuerdo con los métodos y con lo que hemos estado analizando de los indicadores de gestión de los costos logísticos. Evidencia, dice lo siguiente la evidencia. Dice, se requiere diseñar un informe donde se representen y clasifiquen los indicadores de gestión en los costos logísticos. Esos indicadores que yo les planteé son algunos, y si ustedes tienen otros, pueden incluirlos en la empresa, porque habrá empresas pues que tienen otro tipo de indicadores, pero si los tienen, los van a incluir en su informe, ¿sí? Y a partir de allí van a mencionar pues cuál es la importancia de esos indicadores, ¿sí? ¿Cómo lo van a realizar? ¿Cómo lo van a organizar? Dice, lo primero es, ustedes no van a hacer de todos los procesos logísticos, sino van a identificar un solo proceso logístico. De todos los que desarrolle la empresa, uno solo, ¿sí? Puede ser un subproceso de lo que se hace en el proceso de aprovisionamiento, puede ser en el de almacenamiento, puede ser en el de inventarios o puede ser en el de distribución. Entonces seleccionan uno de esos subprocesos. Después de seleccionarlo, ¿sí? La idea es que hagan una gráfica de ese proceso. Ahí sería un flujograma. Yo he visto que han elaborado varios, ¿sí? Entonces, un flujograma de ese proceso que les va a facilitar el entendimiento de cuáles podrían ser las actividades que se desarrollan ahí y cuáles podrían ser los costos. Y a partir de allí, como ustedes lo están haciendo con la empresa en la que están trabajando, dice, elabore un informe de los indicadores de gestión de los costos logísticos, donde se especifique los indicadores idóneos que aplicarán en la empresa. Todo esto para lograr un absoluto control y mejoramiento de los procesos. Los que yo encontré allí, los que les estoy planteando en el ejemplo que vamos a ver ahora, son, digamos que los que más me dan indicaciones de cómo mejorar la productividad de la empresa o cómo mejorar algunos aspectos de la empresa que pueden ser regulares a todas las empresas con las que ustedes están trabajando. Entonces, podrían trabajar con esos mismos indicadores. Si quieren utilizar otros, no hay ningún inconveniente. Todo va a ser con base en la empresa en la que están trabajando. Entonces, hacer un informe de los indicadores de gestión, de cómo se manejaron y de esos indicadores, cómo permiten mejorar a partir de su análisis los procesos en la empresa.
Luego de organizar el proceso de clasificar, dice aquí los indicadores de la empresa que eligió, hay que identificar las principales falencias. Entonces, los indicadores nos permiten identificar esas fallas que hay, si existen, porque el indicador nos podría decir que la empresa está funcionando bien para cada uno de los costos que estamos analizando y cada uno de los procesos que estamos analizando. Pero si encontramos fallas, como podemos mirar ahora en el ejercicio, la idea es que esa falla podamos explicar qué es lo que está pasando en la empresa o qué es lo que posiblemente pasa en la empresa y a partir de ahí elaborar un plan de mejora. Es interesante porque ya tenemos argumentos y ya tenemos elementos para determinar cómo funciona la empresa y si ese funcionamiento es apropiado o no para lo que estamos trabajando. El informe dice debe identificar las falencias y las mejoras a esas falencias. Al final puedes decir cuáles pueden ser las mejoras, teniendo en cuenta el costo y la calidad del costo. Es decir, se requiere conseguir la mejor oportunidad de costo-beneficio para la empresa. Entonces, no hay que dejar a un lado la posibilidad de que cuando yo contrato con un solo proveedor, posiblemente la calidad de los productos es mejor, ¿sí? Y entonces, en ese caso, el costo de los pedidos, pues es más bajo y pues esa podría ser la oportunidad de mejora, porque voy a tener un costo menor y eso pues va a ser para beneficio de la empresa. Pero si no se está logrando esa calidad, pues tendríamos que comprarle a varios proveedores y así nos saliera un costo más alto, pues lo que estamos buscando es calidad, pero lo importante es identificar ya con esa otra variable de la calidad, no solo del costo, identificar pues qué es lo beneficioso para la empresa. Lineamientos generales para la entrega. Producto a entregar, un informe con las falencias que identificamos a partir de los costos, de los indicadores de costos y las opciones de mejora para que pues la empresa tenga un desempeño mejor a partir de esos análisis que hacemos. En PDF, extensión libre, para hacer el envío de la evidencia puede remitirse al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio. Informe de indicadores de gestión en los costos logísticos. Esto pues ya en la plataforma. Ingresan allí. Bueno, esa es la evidencia que tenemos que presentar. Como yo no tengo una empresa definida como ustedes, por eso pues empiezo a trabajar con una empresa. Se diseña una empresa, se diseña un caso y a partir de ahí vamos a hacer los cálculos de los indicadores y vamos a hacer los análisis utilizando herramientas tecnológicas. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ya. Buenas noches. Buenas noches. Con Mariana. Hola Mariana, cuéntame. Bueno, instructor, disculpa, lo que pasa es que, bueno, estaba mirando primero la plataforma, pues no he podido encontrar la guía número 6, entonces pues hasta ahorita pues estaba como perdida con el tema porque pues la verdad no está activa o no la encontré en la plataforma. Listo, Ya. y pues últimamente pues, la plataforma está molestando un poco, pues por ahora Ok. la semana pasada o ha molestado la plataforma. Ok. Y pues en cuanto a la evidencia, instructor, tenemos que hacer como tal lo que nos está mostrando el Excel que dice ahí, tenemos que montar un caso como tal, o cómo sería, la verdad no entendí muy bien qué es Ok. cómo se tendría que hacer como la estructura del informe. Ok. Listo. Ustedes están trabajando, bueno, yo monté un caso a raíz de que no tengo una empresa en particular donde esté trabajando. Cada uno de ustedes tiene una empresa en la que está evaluando los procesos logísticos, está analizando cuál es el desempeño de la empresa, están haciendo ese tipo de trabajos. Entonces, la idea es que puedan revisar dentro de esas empresas los informes que presenta la empresa sobre diferentes
diferentes procesos que haga la empresa y diferentes costos que haya tenido la empresa para esos procesos. Posiblemente les quede fácil analizar en la parte logística, no sé, en la empresa que tienen, pensemos un poco en una empresa, en una distribuidora. Si alguno tiene una distribuidora y analiza los estados financieros de esa distribuidora, posiblemente encuentre eh, que, que, que aparecen costos de producción, ¿sí? Costos de producción. Esos costos de producción, en caso de que no estén separados en costos de almacenamiento, en costos relacionados con el aprovisionamiento y en costos relacionados con la distribución, esos costos nos tocaría tomarlos en términos generales, el total de los costos, y nos tocaría dividirlos para el análisis, para saber cuál fue el resultado de la producción de la empresa, en este caso, dividirlo entre el número de unidades vendidas. ¿Sí? Si aparece el número de unidades vendidas. Si no aparece el número de unidades vendidas, tocaría trabajar con el número o el valor total de las ventas. Y ahí aparecería un indicador de costos de producción total sobre el número de unidades, perdón, el valor total de ventas. Y eso nos daría pues un indicador que nos permite hacer el análisis en el cual podamos decir que la producción total está siendo demasiado alta o demasiado baja con relación a las ventas totales. En la medida en que miremos cómo voy desarrollando el ejercicio, ustedes van a ir como relacionando lo que están trabajando con su empresa, lo que van trabajando en su empresa, para que empiecen a definir cuáles pueden ser esos indicadores que pueden utilizar, ¿sí? Entonces, Mariana, vamos avanzando. No tienen que elaborar un ejercicio como este. Básicamente, ustedes van a mirar la información que la empresa tiene desde el punto de vista logístico y con esa información vamos a mirar si podemos aplicar estos indicadores y a partir de ahí hacer el análisis. No sé si queda claro, Mariana. Sí, perfecto. Pues era la idea. Digamos, la duda era si tenía que hacer todo el Excel y los numeritos. Ya, yo entiendo. Bueno, el Excel está proyectado, es por lo que les digo, o sea, yo quería tener unos datos sobre los cuales ustedes posiblemente luego empezaban a analizar en su empresa si encontraban información de ese tipo y empezar a utilizarla para elaborar estos indicadores de costos. Bueno, voy de nuevo al Excel. Y muchas gracias por las preguntas, porque eso pues me permite o nos permite a todos tener claro qué es lo que debemos elaborar o debemos hacer. Entonces, asumamos que yo estoy trabajando en una empresa, que es la empresa de mi proyecto formativo, se llama Distribuciones Sena, es una empresa que se dedica a distribuir repuestos para motocicleta y que presenta los siguientes datos para el mes de marzo. Entonces, los datos que presenta esta empresa están aquí. Reviso estados financieros, reviso datos de costos, que obviamente no son datos públicos en las empresas, pero ocasionalmente pues también los presentan. Entonces, aquí nos vamos a concentrar en la parte logística de esta empresa. Lo que tiene que ver con la parte administrativa y la parte financiera. Los costos de esas áreas están en otro lado, están en otro momento. Aquí vamos a mirar todo lo que tiene que ver con el aprovisionamiento. Aquí nos dicen que los costos de hacer los pedidos, ¿sí? Fueron de 150,000 pesos. Es el cálculo, pues, lo que nos menciona, costo de los pedidos. Entonces, si tenemos un empleado y trabaja de tiempo completo, pero él para hacer los pedidos utiliza 2 o 3 horas en determinado momento, pues ese es el costo que se le paga a él por hacer esos pedidos. O sea, de su salario, en cierta forma, algunas funciones son hacer pedidos y pues esto es lo que se ha reflejado en la empresa. El costo de lo que compramos, de los productos o los repuestos que compramos, aquí ya está el producto en sí, aquí se habla de repuestos,
es de 2.100.000. Aparece reflejado de esa manera. Recuerden, estos datos pues los tiene que tener la contabilidad de costos, y es de allá de donde vamos a sacar la información. Los costos de almacenamiento en tránsito, algunas veces los repuestos tienen que quedarse en una bodega en otra ciudad y esos costos, o en otro país, y esos costos los cobran. Aquí aparecen pues en 354.000 pesos. El valor de los impuestos, 336.000 pesos, impuestos de legalización, de nacionalización en caso de que sean repuestos importados. La depreciación de los equipos administrativos para desarrollar esta actividad, para hacer los pedidos, aquí hablan de 10.000 pesos. La tecnología de seguridad para llegar pues con esos pedidos a la fábrica o a la empresa, en este caso la empresa distribuidora, 80.000 pesos. Y los costos de transporte y combustible, 170.000 pesos. En total son 3.200.000 pesos. Recuerdan, todos estos costos, obviamente, el área contable, el área de contabilidad de costos, los ha clasificado y los tiene separados por cada uno de los procesos logísticos en este caso. Entonces, nosotros lo que hacemos es pedir la información en cada una de las áreas, nos entregan esa información, y aquí el total del costo de aprovisionamiento es de 3.200.000. Aquí estamos hablando del mes de marzo. Entonces, ¿qué tenemos para nuestros indicadores? Tenemos un periodo, que es el mes de marzo, y tenemos ya unos costos para el mes de marzo, y pues definidos de acuerdo a cada una de las actividades, más que actividades, sí, actividades, cada una de estas actividades, pero dentro de cada uno de los procesos logísticos, como es el de aprovisionamiento. Aquí hablamos del almacenamiento, proceso logístico de almacenamiento, y entonces aquí aparecen unos costos del mantenimiento de los inventarios, unos costos de oportunidad, aquí se muestran unos intereses. En ocasiones nosotros tenemos que hacer una compra porque sabemos que posteriormente esos productos que vamos a comprar van a subir, y entonces no queremos comprarlos con un precio más alto. En ocasiones tenemos que hacer una financiación, tenemos que conseguir recursos a través, en ocasiones, de los bancos, y eso nos cuesta unos intereses, pero digamos que es el costo de oportunidad de poder adquirir esos productos para posteriormente fabricarlos y que no se nos eleven los costos. Entonces, estos 50.000 pesos, ya hecho el análisis, lo que nos van a indicar es que son menores que las ventajas que yo voy a obtener al comprar esos productos en determinado momento. Costos de obsolescencia, algunos productos que han pasado pues de moda o que ya no sirven para las motos que hay en este momento, 30.000 pesos, ¿sí? Posiblemente por un mal manejo del inventario se quedaron allá durante mucho tiempo, y ya pues hay que irlos incluyendo dentro de los costos de la producción, o dentro de los costos de las ventas que vamos a hacer posteriormente. Costo de manejo y manipulación, 988.000. Estos están relacionados con la parte de la mano de obra. Costos por pérdidas y faltantes. Se verifica, se perdieron algunos repuestos, no se sabe quién los cogió, entonces en ese caso no hay a quien pues cargarle ese valor como una deuda, entonces pues se tiene que asumir allí, y en ocasiones pues va a formar parte de esos costos de almacenamiento. Costo de mantenimiento de bodegas, 100.000 pesos para ese mes de marzo. El valor de la tecnología en seguridad, cámaras y diferentes equipos, 80.000 pesos. Combustible, 45.000 pesos para llevar de un lado a otro los productos. Y arrendamiento de flota y equipo de transporte, 120.000 pesos. Aquí están los otros costos que nos entrega contabilidad de costos para el mes de marzo, y son ya clasificados en los costos de distribución. Entonces, aquí no hay compra de flota de equipo de transporte. La compra pues no sería un costo directo, tendríamos que depreciarlo en varios años para poder llevarlo a los diferentes costos.
El arrendamiento de la flota de equipo de transporte, aquí se habla de que se ha arrendado flota de equipo de transporte para poder, en este caso hablamos de la distribución, para poder distribuir los productos si se llevan a domicilio. Esto es para llevarlo al cliente. El mantenimiento de ese equipo de transporte, 222.000 pesos para el periodo. La administración, las personas, aquí estamos hablando, bueno, más que todo como los conductores, ¿no? Bueno, ahí aparece un valor de administración, las personas pues que están organizando las rutas, que están planeando todo lo que tiene que ver con la distribución, entonces aquí se habla de 600.000 pesos. El combustible, 800.000 pesos. El valor que se le paga a los conductores, 1.500.000 pesos. La tecnología en seguridad, 100.000 pesos. Los seguros, 100.000. Y el costo de los pedidos que hacen los clientes, o el costo de llevar esos pedidos, o de organizar esos pedidos, 55.000 pesos. En total, 4.700.000 pesos. La suma de todos estos tres subtotales, el costo de aprovisionamiento, 3.200.000, el costo de almacenamiento, 2.100.000, y el costo de distribución, 4.700.000. Esto nos da un costo logístico total, o sea, la empresa durante ese mes de marzo tuvo un costo logístico de 10 millones de pesos, ¿sí? Este costo puede ser alto, puede ser bajo, dependiendo de la cantidad de ventas que se tenga, la cantidad de unidades que se venden. Entonces, ¿qué otros datos me entregan aquí? Bueno, vamos, costos de aprovisionamiento, voy a bajarlos aquí. 3.200.000. Costos de almacenamiento, están aquí, 2.100.000. Y los costos de distribución están aquí, 4.700.000. Aquí están los diferentes costos que requiero. Aprovisionamiento, almacenamiento y distribución. Ahí están separados pues en las actividades y los costos que generan por esas actividades. ¿Qué otros datos me dan? Entonces, vamos al inventario y encontramos que las unidades almacenadas durante ese periodo fueron 10.000. 10.000 unidades estuvieron almacenadas en las bodegas o en la bodega. Las unidades que se despacharon fueron 7.000. El área de compras, aquí es donde se hace el aprovisionamiento, realizó 40 pedidos para comprar los repuestos. Básicamente eso fue lo que realizó. Las ventas totales fueron 25 millones de pesos, el total de lo que se vendió. Y hay otro dato que son los kilómetros recorridos, que son los kilómetros que recorrió el vehículo que alquilamos para la distribución, y aquí habla de 1.500 kilómetros recorridos. Estos son los datos que tenemos y que nos da la empresa, ¿sí? Son datos que podríamos buscar en las empresas donde estamos trabajando para un periodo, o con base en lo que estamos trabajando, pues empezar a hacer análisis y podemos calcularlos y podemos incluirlos pues dentro de este informe que vamos a hacer. En ese caso, pues sí tocaría elaborar un cuadro en Excel, ¿sí? Y pues calcular. Pero aquí básicamente el cálculo que yo veo que habría que hacer es averiguarse cuáles son los costos de aprovisionamiento de la empresa, si es posible calcularlos, ¿sí? Sería el dato. A averiguar cuáles son los costos de almacenamiento de un periodo, ¿sí? Y averiguar cuáles son los costos de distribución de un periodo, ¿sí? Con esos tres datos podemos calcular el costo logístico total de un periodo en las empresas donde ustedes trabajan, y a partir de ahí revisar pues no sé si tengan estos datos. Si tienen que reflejar estos datos y no los tienen, pues habría que escribirle una nota allí. Se planteó que las unidades almacenadas son tantas, ¿sí? Yo creo que algunas empresas pueden tener esos cálculos, pero en caso dado, pues tendrían que básicamente a partir de aquí hacer pues esos supuestos.
¿Alguna pregunta, Mariana? ¿Ya queda un poco más claro lo que vamos a necesitar para elaborar el informe? Instructor, entonces sí hay que hacer el Excel, porque pues de ahí nos basamos en los resultados de los datos que estamos pidiendo y sacar el análisis, ¿cierto? Ok, pero entonces el Excel, si no tienes todos estos datos, o sea, cada una de estas actividades, que pues eso sí va a ser muy difícil que las tengan, el Excel tendría que estar pues básicamente en cuestión de costos, habría que hacer costos de distribución, costos de almacenamiento y finalmente los costos de aprovisionamiento. Pero sí, en este caso pues tendríamos que tener básicamente estos datos. Estos serían los que al final tendríamos que completar y aplicar los diferentes indicadores. Sería básicamente estos datos. ¿Sí? Bueno, estos datos habría que tenerlos de la empresa. O si no, tendríamos que algunos de ellos, pues, a partir de lo que hemos conocido de la empresa, pues, tendríamos que suponer algunos de ellos. Con estos datos vamos a hacer los cálculos de los indicadores que veíamos al comienzo. Indicadores de costo logístico sobre el total de ventas, ¿sí? El costo logístico sobre el total de ventas. Si esos costos logísticos son muy altos relacionados con las ventas, porque aparte de los costos logísticos, pues tenemos otros gastos que tienen que ver con la administración, tienen que ver con la parte financiera, tienen que ver con pues lo que requieren los clientes y ya no sería un costo o un gasto, sino que tiene que ver con la rentabilidad que el cliente, que el inversionista requiere. Aquí hay que calcular, según se plantea, costo por unidad almacenada, cuánto cuesta almacenar una unidad, el costo de distribución por unidad despachada, el costo por pedido y el costo por kilómetro recorrido. Y aquí ya hacemos el cálculo, ¿sí? Cálculo de indicadores, entonces aquí están los 5 indicadores. El primer indicador es el costo logístico total sobre las ventas. La fórmula es esta, costo logístico sobre el total de ventas. Y aquí se plantea que el valor es de 10 millones de pesos dividido entre 25 millones que fueron las ventas. Entonces vamos a mirarlo aquí, reflejado en una fórmula. Sí, aquí está. Estos 10 millones de pesos, que es el total del costo logístico, sobre las ventas totales. ¿Sí? Vamos a mirar el indicador que nos dice. Dice que es del 40%. El costo logístico de todo el proceso logístico que ustedes conocen, ese costo es del 40% del valor de las ventas. Entonces, ahí uno empieza a hacer el análisis, ¿no? Bueno, es un costo alto dependiendo de la empresa, es un costo que no es tan alto, pero ya lo haríamos en función de cada una de las empresas, ¿sí? Para esta empresa que estamos trabajando aquí, y vamos para este primer análisis, para esta empresa, dice que es una empresa que se dedica a distribuir repuestos para motocicleta, ¿sí? En este caso, el costo logístico es del 40%. Allí está incluido el valor de los repuestos. Ahí está incluido. Podemos pensar que es alto y la razón es que nos falta hacer un cálculo y tendríamos que saber cuál es el valor de la parte administrativa, el costo administrativo. Y recuerden que el costo administrativo pues implica si hay un gerente, si hay una secretaria, si hay una persona que nos apoya en la oficina en la atención al público, implicaría eso, ¿sí? Y eso muy seguramente va a incrementar este costo, va a incrementar los costos y los gastos, y entonces aquí es donde tenemos que analizar si es conveniente o no continuar
con ese costo tan alto, en términos del promedio de lo que significan las ventas, o podemos disminuir ese costo en nuestra empresa. Vamos a mirar el otro y luego hacemos pues los análisis y finalmente hacemos las recomendaciones desde lo que conocemos de la empresa, porque básicamente se requiere conocer la empresa para poder hacer una recomendación. Este otro costo es el costo por unidad almacenada. Aquí lo tenemos. ¿Cuánto nos cuesta almacenar cada una de las unidades de los productos que tenemos? ¿Sí? Aunque este costo, pues obviamente estaría muy relacionado con que se tenga un solo producto o un solo repuesto, o que los repuestos tengan características y costos similares. De esa manera, pues podríamos utilizarlo. Entonces, costo de almacenamiento total sobre las unidades almacenadas. Este costo, vamos a mirar cuáles son los valores que se toman. Costo de almacenamiento total es este, 2.100.000, sobre las unidades almacenadas, 10.000 unidades. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos costo de almacenamiento, 2.100.000 sobre 10.000 unidades, esto da 210 pesos por cada unidad. Y allí se habla de revisar el nivel de inventario. El nivel de inventario, o sea, lo que quedó en el inventario. ¿Sí? Y la recomendación podría ser que tenemos que rotar más los inventarios, es decir, que hayan mucho más ventas. ¿Sí? Podría ser otra recomendación utilizar alguna bodega en otro lado donde el costo sea más bajo, o podría ser que este costo no representa mucho dinero con relación al valor de los productos que estamos vendiendo. Entonces, estaría bien pues tener este costo de almacenamiento por cada una de las unidades. Costo por unidad despachada. Entonces, aquí también vamos a mirar que este costo de unidad despachada es el costo de distribución total sobre las unidades despachadas. Y aquí tenemos el costo de distribución total, 4.700.000, y las unidades despachadas fueron 7.000. Aquí podemos ver que nos quedaron, ya mirando pues el anterior indicador, podríamos decir que estamos hablando de que quedan como 3.000 unidades en promedio después de la venta de esas unidades despachadas, o tendríamos que haber hecho otras compras adicionales. ¿Sí? Ya toca esos análisis, pues ya los hace desde producción o la persona encargada de ventas y de compras, o la que se encarga de la prestación de los servicios. Aquí está, 4.700.000 entre 7.000 unidades, eso da 671 pesos con 43, y aquí estamos mirando si era posible despachar más productos. ¿Sí? Vemos que se despacharon prácticamente todas las unidades todas las unidades que normalmente pues hay en la empresa, 7.000 unidades, ¿sí? Y que despachar esas 7.000 unidades costó 4.700.000 pesos. Ya los análisis pues nos permitirán determinar si las rutas que se están trabajando son eficientes, si podemos minimizar ese costo, ¿sí? O sea, despachar las mismas unidades, pero con un costo más bajo, y eso lo haríamos haciendo que las rutas sean más eficientes, porque podríamos pensar que este costo es alto. El costo por cada unidad de 671 pesos. O, dependiendo de la empresa, podría ser bajo, si es una mercancía pues pesada y costosa. Costo por pedido. ¿Cuánto nos costó hacer cada uno de los pedidos? Y entonces aquí tomamos el costo de aprovisionamiento, el costo total de aprovisionamiento, que es este, 3.200.000, ¿sí? Entre el número de pedidos que hicimos, ¿sí? Pedidos realizados, 40 pedidos. Entonces, el costo promedio de hacer un pedido, ¿sí? Aquí lo estamos calculando en 80.000 pesos, pero hay que recordar
que esos pedidos tienen, en este caso, incluido el valor de la mercancía, ¿sí? Entonces, habría que relacionarlo también con el valor de las ventas más adelante y mirar si es apropiado, pues, tener un costo por pedido de esa manera o calcularlo de otra manera, ¿sí? O que hay un exceso de pedidos, debería haber menos pedidos, ¿sí? Con un solo proveedor, de pronto se disminuirían los pedidos y el costo del pedido, en ese caso sería mucho más alto, pero recordemos que ahí está incluido el valor de la mercancía que estamos vendiendo. Costo por kilómetro recorrido, aquí también está este valor, ¿sí? El costo de distribución, ¿sí? Sobre la cantidad de kilómetros recorridos. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve? Para determinar, pues, aquí dice que cuesta cada kilómetro recorrido 3.133 pesos. Entonces, otra vez, empezamos a mirar si es necesario analizar las rutas que estamos desarrollando, que estamos teniendo, si se puede disminuir ese costo por kilómetro y si podemos hacer, pues, los análisis pertinentes. Todo tiene que ver con el conocimiento de la empresa. Tiene que ver con el conocimiento de la empresa, con el conocimiento de los procesos logísticos con los que ustedes han estado trabajando. Estos análisis se hacen a partir de allí. Entonces, la primera parte, ¿sí? Como nos decía Mariana, es en cierta forma necesario hacer estos cálculos. Pueden hacerlo en la hoja en Excel, ¿sí? Yo les puedo compartir esta hoja en Excel también. Hacer estos cálculos. No sé si hipotéticamente les toque, pues, definir algunos valores para poder hacer los cálculos, para poder sacar los indicadores, porque algunos de esos valores no los van a tener. Sí, esa fue la razón por la que tocó armar, pues, como todo este cálculo aquí, todo este proceso. Pero básicamente, los datos que tendríamos que tener serían estos, ¿sí? Para hacer el cálculo de estos indicadores. Posiblemente ustedes se encuentren con que en su empresa pueden hacer cálculos de otro tipo de indicadores relacionados con el costo y relacionados con la parte logística. Y esos indicadores, pues también podrían darle pautas para futuras estrategias a los dueños de la empresa. Entonces, digamos que aquí ya está la primera parte, hacer este cálculo aquí. Ustedes tienen que definir, y este es el otro punto, ustedes tienen que definir, no necesariamente tienen que hacerlo en las tres áreas, o perdón, sí, en las áreas o en los tres procesos, no necesariamente, ¿sí? Aquí yo lo hice en los tres procesos para que pues miremos que en cada proceso se puede hacer, pero no necesariamente lo requieren hacer en los tres procesos. Podrían hacerlo para uno solo de los procesos, ¿sí? En ese caso, pues es importante que miren qué actividades se desarrolla en ese proceso y allí se habla de elaborar un flujograma de esas actividades y posiblemente colocarle, en este caso, pues, costos, si pueden determinarlos directamente de la información que la empresa les entrega. Bueno, esta sería la primera parte. Pero una vez terminan esta parte de hacer los cálculos de los indicadores, a partir de allí, pues viene el informe. El informe a presentar. Vamos a mirar el informe aquí. El informe. Este es el informe. Este es un ejemplo para ustedes. Informe. Bueno, la idea es que el informe pues tenga su presentación como un informe, ¿sí? Informe de indicadores de gestión de costos logísticos, nombre, quien realiza el informe, ¿sí? Alguno de ustedes, la ficha,
en este caso la 29, creo que es 2977. Bueno. Tecnólogo en gestión logística, empresa simulada, distribuciones Sena, SAS, fecha 12 de junio, el día de hoy. Hacer una pequeña introducción. Este puede ser un elemento pues para hacer su informe. Su informe dice: el presente informe tiene como objetivo analizar los indicadores de gestión de costos logísticos de la empresa, en este caso simulada, distribuciones Sena SAS. Utilizando datos ficticios, bueno, esto fue lo que yo tuve que organizar para poder hacerles la explicación a ustedes. Ahora definimos esa otra parte con ustedes. ¿Sí? ¿Cómo podrían hacerlo en sus empresas? Se identifican oportunidades de mejora que permitirán optimizar las operaciones logísticas y reducir costos. Ese es el objetivo, plantear oportunidades de mejora. Identificación de procesos logísticos. En este caso yo trabajé con los 3 procesos logísticos, ¿sí? Aprovisionamiento, inventarios y almacenamiento, y distribución y transporte. A ustedes se les pide que trabajen con uno solo, ¿sí? De hecho, se les pide que organicen el flujo del flujograma de cómo pues, es el proceso de aprovisionamiento o de inventarios y almacenamiento y de distribución y transportes. Entonces, lo que hice yo fue utilizarlos todos. Cada proceso implica distintos tipos de costos, como se observa en este cuadro, ¿sí? Costo logístico total sobre ventas, y aquí pues nos aparece la fórmula, que es los costos logísticos, ¿cuánto costaron? Entre 25 millones de pesos, que fue el total de ventas. Aquí están los resultados, está en porcentajes en este caso, y ahora vamos a mirar la interpretación que nos arroja. Dice que es alto. Ahí tenemos que conocer un poco más las empresas, y es lo que yo quiero que miremos ahora utilizando una herramienta tecnológica. Costo por unidad almacenada, 2.100.000. Esto es el costo de almacenamiento total sobre las unidades almacenadas, 210 pesos. Y en este caso nos pide revisar el nivel de inventario, si es muy alto o es muy bajo, y si este valor pues refleja un valor muy alto para cada una de las unidades que tenemos en los almacenes, en las bodegas. Entonces aquí están los diferentes costos, hacer el cálculo de estos indicadores, presentarlo ahí en el informe, y aquí aparecen unas recomendaciones de mejora. Entonces, estamos hablando de que se deben consolidar los pedidos, se plantea consolidar pedidos para reducir el número total y los costos asociados. Entonces, al disminuir el valor de los pedidos, se va a disminuir el costo de hacer los pedidos, ¿sí? Se va a disminuir el costo de hacer los pedidos. Entonces, la idea es por ahí empezar a rebajar costos en la empresa. Recuerden que son 40 pedidos que costaron cerca de 4.700.000. El efecto aquí, pues nos está tomando, el efecto que nos está tomando en este caso, ¿sí? 2.100.000, almacenamiento, distribución, aprovisionamiento. 3.200.000 entre 40 pedidos, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es eliminar el costo del pedido, no el valor de la mercancía, ¿sí? Entonces, la idea es que este costo rebaje, ¿sí? En función de que rebajan los pedidos. Esa es la idea. Pero obviamente no va a rebajar tan ostensiblemente porque aquí está el costo de la mercancía. Volviendo acá, ¿cómo se puede generar el informe? En las recomendaciones de mejora, revisar los niveles de inventario para evitar sobrecostos por almacenamiento innecesario, optimizar las rutas de transporte, usar herramientas digitales. Ustedes conocen pues ya varias de esas herramientas, pueden plantear el uso de esas herramientas, comparar costos de transporte propio. O sea, si como estamos arrendando nuestros vehículos, los vehículos con los que estamos trabajando son arrendados, entonces mirar si es posible comprar el transporte y nos sale menos costoso
que tenerlos alquilados. O tercerizar, ¿sí? Que toda la logística relacionada con la distribución, pues la haga un tercero. Finalmente, implementar la rotación del inventario, ¿sí? Para evitar que haya obsolescencia. Esas son las recomendaciones que se hacen. Conclusión, el análisis de indicadores permite identificar que la empresa presenta costos logísticos elevados, especialmente en el almacenamiento y distribución. Con base en los resultados se proponen acciones prácticas de mejora que podrían aumentar la eficiencia logística y competitividad de la empresa, porque aquí se plantea que esos costos logísticos son del 40% del total de las ventas. ¿Sí? Entonces, la conclusión podría ser esa. ¿Cuál es la razón? Yo quiero que miremos aquí una de las herramientas que me ayudó a plantear este ejercicio. Un momento. Aquí está. ¿Sí? Y hacer los análisis fue ChatGPT. ¿Sí? Entonces, en esta herramienta, una vez se termina de hacer de calcular los diferentes indicadores, ¿sí? Entonces yo empiezo a hacerle algunas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, le doy la información, ¿sí? Y le hago la siguiente pregunta. Que de hecho podemos hacer el ejercicio aquí, en este momento. Ya, entonces ahí encontraba que los costos logísticos en el análisis que nosotros hacemos aquí, o más que análisis en el indicador que nos sale un 40%, antes de yo hablar de que es alto, ¿sí? Lo que hice fue buscar información, ¿sí? Y puedo buscar información en diferentes medios, pero esta herramienta nos permite tener una información clara de lo que ocurre en Colombia con relación a estos costos logísticos. Yo lo tengo que corroborar, eso sí, pero ustedes tienen la posibilidad de mirarlo dentro de la competencia de la empresa en la que están trabajando. ¿Qué se preguntó aquí? ¿Cuál puede ser un buen margen de rentabilidad en la comercialización de repuestos en Colombia, teniendo en cuenta solo los costos logísticos? Solamente costos logísticos. Y él aquí plantea lo siguiente: un buen margen de rentabilidad neta en la comercialización de repuestos en Colombia, considerando únicamente los costos logísticos, se puede estimar entre el 15 y el 30% sobre el precio de venta, dependiendo del tipo de repuesto, el canal de distribución y la eficiencia. De hecho, el mismo ChatGPT, en este caso, plantea lo siguiente: en la práctica, el costo logístico total de una empresa comercializadora de repuestos suele representar entre el 10 y el 25% del precio de venta. Por tanto, para mantener un negocio saludable, se espera que el margen de utilidad de rentabilidad neta, después de cubrir esos costos logísticos, se mantenga así. Nivel de eficiencia logística: si es muy eficiente, una empresa debería estar entre el 10 y el 15% del costo logístico con relación a las ventas. Si no es tan, bueno, si el recomendable es entre el 25 y 30, pero nosotros encontrábamos que estaba en el 40%, del valor de los costos logísticos, ¿sí? Aquí ya nos da unos datos de eficiencia media. Entonces, la idea cuando utilicemos esta herramienta, porque es que en anteriores trabajos han utilizado la herramienta, pero han copiado y pegado tal como la herramienta lo ha planteado, ¿sí? Entonces, la idea es que a partir de estas herramientas que son excelentes, nos hacen análisis muy acertados, es que los revisemos. Y una vez revisemos esos análisis, determinamos si el análisis que está haciendo la inteligencia artificial es apropiado o no, y está bien fundamentado y refleja la realidad de la empresa en donde estamos trabajando. Este aparato nos hace todo, nos hace todo lo que tiene que ver con el
manejo de la información. Pero a partir de allí, con los análisis que hace la inteligencia artificial, a partir de allí tenemos nosotros que hacer nuestros análisis, no copiar y pegar, ¿sí? Entonces, importante que tengan en cuenta esto a la hora de hacer sus análisis, ¿sí? Aquí hay un ejemplo aplicado, dice precio de venta 25 millones, costos logísticos 10 millones, el 40%, margen de rentabilidad ventas menos costos logísticos 15 millones de pesos. Dice, si además hay otros costos como el administrativo, los impuestos, la nómina, el margen final bajará, por eso un 40% de costos logísticos es alto. Debe buscarse reducirlo por lo menos al 25% para que el margen sea real o sostenible. ¿Sí? Recomendaciones, y aquí ya nos da incluso las recomendaciones. Dice optimizar compras y negociar mejores precios, o sea, disminuir los precios de los productos que estoy vendiendo. Reducir inventarios obsoletos, o sea, que haya una rotación más rápida, porque veíamos ahí que había una pérdida por obsolescencia de algunos inventarios. Usar rutas eficientes o empresas logísticas externas si es más barato. No alquilar unos vehículos, sino que contratar una empresa externa que nos haga toda la logística de ventas, de pronto nos sale más barato. Digitalizar pedidos y entregas para disminuir errores y retrabajos. Ahí hablábamos de unos costos adicionales que se habían generado recordemos aquí, bueno, por fallas fue, veamos aquí, si está mencionando eso. Costos de obsolescencia, costos de manejo y manipulación, costos por pérdidas y faltantes, costos de oportunidad. O sea, todos estos costos posiblemente están relacionados con, con la falla en la parte administrativa. Y eso pues genera errores, retrabajos y genera costos. Reducir devoluciones con políticas claras y buena atención al cliente. Ya a partir de ahí, ustedes una vez organicen toda la información, pueden hacerle las preguntas a cualquiera de estas herramientas tecnológicas. Y a partir de eso, o sea, primero ustedes tienen que definir cuáles van a ser los indicadores de gestión de los costos en su empresa. ¿Y eso cómo lo hacen? Lo hacen revisando la información que ustedes tienen hasta el momento de toda la logística con la que han estado trabajando y de los datos que la empresa con la que están ustedes evaluando tenga y que puedan recolectar. A partir de ahí, ustedes pueden empezar a hacer el trabajo y pedirle a esta tecnología que les vaya indicando cómo pueden organizar los diferentes indicadores, ¿sí? Cómo pueden determinar si esos indicadores que ustedes calculan, y los pueden calcular posteriormente en un Excel, pueden hacer el cálculo de manera manual, si esos indicadores están acertados con relación a la operatividad de la empresa y a las ventas que tiene la empresa. Esta herramienta es importante en este momento. Sugiero que si la van a utilizar, por favor hagan los análisis que requieren, ¿sí? Los análisis y que le entreguen la información que nos permite tener el informe que estamos solicitando. Aquí ya, pues, en cuanto al costo de almacenamiento y su indicador, ¿qué se puede decir? ¿Sí? La herramienta también hace la respuesta. El costo de almacenamiento es uno de los componentes más importantes y a menudo subestimados de los costos logísticos. A continuación, te explico de forma clara cómo interpretarlo y qué puedes enseñar a tus aprendices sobre su indicador clave. Entonces aquí dice costo de almacenamiento y su indicador. El costo de almacenamiento abarca todos los gastos asociados con guardar productos en una bodega, por ejemplo, el canon de arrendamiento, los salarios
por pagar al personal de la bodega, los servicios públicos, energía, agua, vigilancia, tecnología de almacenamiento, costos por deterioro, obsolescencia o pérdidas, seguros de mercancía e infraestructura. Aquí hablan de un indicador que fue el que pudimos revisar en el ejercicio, aplicado al ejemplo de 2.100.000, que es el costo de almacenamiento sobre 10.000 unidades, 210 por unidades. Es interesante lo que podemos rescatar de la información que nos brinda esta tecnología. Dice, como se interpreta este indicador, es una medida de eficiencia de almacenamiento. O sea, aquí vamos a mirar qué tan eficiente es el almacenamiento. Cuanto menor sea el costo por unidad, más eficiente será la operación. ¿Sí? Entonces aquí nos dio 210 pesos por unidad. La idea es que el costo siempre sea menor o, pues si la calidad lo requiere, pues podría ser este o incluso más alto. Pero pues vamos a mirar qué más nos plantea. Si es muy alto puede indicar exceso de inventario. Tenemos mucho inventario, bodega sobredimensionada, una bodega muy grande y costos fijos mal distribuidos, o sea, poca rotación de los inventarios. ¿Qué se puede decir en el informe? Te indica qué es lo que puedes decir en tu propio informe. Dice, la empresa presenta un costo por unidad almacenada de 210. Este valor puede considerarse alto si se trata de productos pequeños o de rápida rotación. Se recomienda revisar los niveles de inventario y evaluar si el espacio de almacenamiento está siendo aprovechado eficientemente. Una alta rotación de inventario permitiría reducir este indicador sin necesidad de reducir el área de la bodega. Aquí lo que encontramos es que es posiblemente alto, dependiendo si la bodega es muy grande y si no hay una buena rotación de los inventarios. ¿Sí? Allí veíamos que estábamos vendiendo 7.000 unidades y el inventario hablaba de que había 10.000 unidades. ¿Sí? Si esas 10.000 unidades fue al final del periodo o si fue durante todo el periodo, pues habría que hacer el análisis y mirar si hay una buena rotación de los inventarios o no. Y eso lo conocen ustedes si tienen información de meses anteriores de las empresas donde han trabajado. Recomendaciones para este indicador: aplicar sistemas PEPS o WEPS, dice mejora la rotación y evita la obsolescencia. Y aquí el ChatGPT, esta tecnología, me está enviando a utilizar un manejo de inventarios o un sistema de manejo de inventarios que no podemos presentar ante las autoridades fiscales, ni podemos presentar en los informes contables, que es las últimas en entrar, primeras en salir. Entonces, mire que sí hay que hacer la revisión de lo que la inteligencia artificial nos indica. En este caso, esto no debería estar allí. ¿Sí? Solo básicamente podemos tener en cuenta el sistema PEPS, en donde vamos a estar sacando constantemente las primeras unidades que hemos comprado. Aquí, pues en cierta forma nos dicen que no utilicemos el sistema de promedio ponderado porque estaríamos pues tergiversando la información que sale de la empresa. Compartir bodega con otros, interesante. ¿Sí? Si el costo del almacenamiento es alto, podríamos alquilar una bodega en vez de tener una bodega y eso reduce el costo fijo mensual si alquilamos una bodega con otras 2 o 3 empresas, pero pues va a necesitarse mayor control. Automatizar el control de los inventarios reduce pérdidas. Si lo automatizamos, vamos a poder estar con información de inventarios muy clara y posiblemente pues los inventarios van a estar en su sitio en el momento en que hacemos la venta o en el momento en que hacemos la verificación física de esos inventarios. Y posiblemente no nos toque pagar un costo alto por la persona del almacén, aunque esto pues no es lo más apropiado y viendo pues la situación de los trabajadores en Colombia, pues no sería conveniente. Pero obviamente el empresario va a pensar es en la disminución de sus costos. Implementar un inventario justo a tiempo, ¿sí? Esto reduce el tener inventarios innecesarios. Este inventario justo a tiempo me indica que yo hago los pedidos y en el momento que llegan o incluso no llegan a mi bodega, sino que
lo puedo dirigir desde el sitio donde hago la compra directamente al cliente. O justo a tiempo, pues que llegue y en ese mismo momento pueda despacharlo. Listo. Estos fueron los análisis pues, que nos hizo la inteligencia artificial. Está bien hacerlo, sí, pero está bien desarrollar los trabajos y hacerlos a partir de la información que nosotros manejamos y hacer la verificación de lo que la inteligencia artificial nos está proveyendo, ¿sí? Entonces, este es el trabajo que hay que hacer. Al final, pues tiene que quedar este informe. El informe parte de datos que ustedes tienen de sus empresas. Y Mariana me puso a pensar en que si los datos no los tienen, tendríamos que tener un plan B, ¿sí? Y ese plan B, en ese caso, sería a partir de los datos que puede conseguir de la empresa, hacer unos supuestos, pero apuntar que se hizo el supuesto con base en qué razones hizo esos cálculos para hacer esos supuestos, porque eso va a permitir posteriormente hacer los análisis. ¿Alguna pregunta? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué les pareció? Bueno, igual, la información que se presentó, espero pues que haya quedado clara, pero ¿el uso de la inteligencia artificial consideran que es importante? Instructor, disculpe una pregunta. Dime. En la presentación del informe, dentro del PDF debe ir los datos del cálculo en Excel o un Excel aparte. Mm, si haces el Excel y te sirve como referencia allí, pues sería interesante poderlo ver, pero si no puedes sacar los cuadros y colocarlos allí, ¿sí? Si tú consideras que lo puedes hacer de esa manera. Pero si no, también puedes incluir los dos archivos. Sería pues interesante que pudieras, si lo haces de esa manera, incluir los dos archivos. Ah, ok, instructor. Y también nos dijiste que nos ibas a compartir pues la tabla Excel que tiene pues para Ok, tener una mejor guía, ¿cierto? enviémoslo de una vez. Espérame que, bueno, igual eh, vamos a crear un archivo y enviamos básicamente este, para que no se vayan a confundir. Listo, John Card, Jeffrey, ¿tienes alguna otra pregunta? No, no, señor, todo muy bien, claro. Ok, bueno, la idea es que, la próxima semana yo tengo 2 sesiones con ustedes y podemos, pues, empezar a revisar cómo están desarrollando la información, tomando como referencia a las empresas con las que ustedes están trabajando y pues solucionando algunos de las preguntas que tengan. De pronto, si tienen que hacer supuestos con base en información que tienen allí, podemos irlo haciendo. Yo tengo planeado el día, eso sería el día lunes. El día lunes podemos reunirnos y las preguntas que hayan las podemos ir aclarando e ir desarrollando el ejercicio junto con ustedes. Tienen una ayuda invaluable. Las herramientas tecnológicas son una ayuda muy grande, pero como les digo, lo importante es que lo que yo le entregue como insumo a la herramienta para que desarrolle el trabajo, yo lo tenga muy claro y lo que la herramienta tecnológica me entregue al final sea muy claro para mí. Y si hay argumentaciones que no son, pues que yo pueda plantear allí que ese argumento pues no es, ¿sí? Y no incluirlo. Por ahí estaba una pregunta de John. Sí, buenas noches, profesor, ¿me escucha? Ok, John. Vale, los grupo o individual. Hemos venido trabajando grupos y en las sesiones anteriores que nos ha tocado con usted nos ha permitido continuar con los grupos. Tenemos la Ok, misma no. oportunidad para esta evidencia. No hay problema. Lo importante es que puedan debatir, ¿no? Que puedan conversar, que puedan aportarle al uno o al otro. No hay ningún problema.
¿sí? Esta, digamos que este modelo formativo que es virtual, nos permite tener consideraciones bien importantes acerca de cuán importante es que nosotros aportemos a los equipos de trabajo. Sí, yo no tengo ningún inconveniente. Me gusta que trabajen en equipo porque eso permite, eso permite que ustedes en sus labores en las empresas, ustedes tengan una cohesión, tengan un aporte muy grande al desarrollo de la empresa trabajando como equipo. Entonces, sí, me parece bien que lo hagan y pues ahora valoro mucho esta modalidad de formación del SENA porque veo que ustedes hacen esfuerzos muy grandes para desarrollar sus trabajos, pero veo también que requieren de orientación y esa orientación ustedes pues la tienen en los instructores y la pueden pedir en el momento en que la requieran. Pero sí, sí pueden hacerlo. Eh, ay, Francisco. Libro de Excel. Y voy a enviarles el archivo. Ejemplo por informe, guía 6. ¿Alguna otra pregunta mientras tanto? Instructor, una pregunta. Dime. Digamos, pues en este momento, pues sí, yo tengo una empresa en común con la que yo siempre he trabajado, pero Sí, pues usualmente los datos que pues estoy viendo ahorita me toca hacerlo por supuestos, ok, pues porque yo trabajo en el área de distribución y transportes de la empresa, ¿sí? Y pues donde yo trabajo es diferente a la sede principal, donde pues uno puede encontrar estos costos. ok, Para mí es difícil, entonces me toca, pues no sé si para mis compañeros, pero para mí me toca hacer un supuesto. Entonces la ok. pregunta ahí es, ¿cómo sería para justificar el supuesto? Digamos, si la mayoría lo tiene que hacer con el supuesto, ¿qué se tendría que enfocar uno en decir por qué, digamos, por qué hizo el supuesto o cómo me logró la respuesta de cómo decir el supuesto o Ok, cómo me baso para dar respuesta? bueno, inicialmente tienes que plantear que debido a lo que acabaste de mencionar, eh, como no existen datos que te permitan hacer estos indicadores de gestión, vas a empezar a trabajar con unas argumentaciones basadas en lo que has estado trabajando, basado en tu experiencia y conocimiento de la empresa con la que estás trabajando. Entonces, a partir de ahí, lo que planteas es, no sé si te queda fácil conseguir las ventas del año pasado, el total de las ventas, ¿sí? Eh, si te queda fácil conseguir, si es posible, el valor de los productos que vende la empresa, ¿sí? Digamos el precio de venta, si es posible conseguir el precio de venta. Entonces, allí ya conseguimos lo siguiente, si tenemos el total del costo de ventas, perdón, si tenemos el total de las ventas y tenemos un valor aproximado de cada uno de los productos, podemos hacer la división y eso nos va a poder determinar cuántas unidades posiblemente vendió la empresa. Entonces puedes partir allí. Total unidades vendidas, tantas. Total valor de ventas, ese sí de pronto lo tienes, tanto. Ahora, a partir de ahí, tú misma puedes definir un porcentaje de costos logísticos. Tú puedes decir que los costos logísticos tuyos, con base en el total de las ventas, fueron del 30% o 40%.
lo planteas de esa manera y tú puedes especificar, como no tengo la información, considero que este podría ser un buen valor o considero que este podría ser un valor del costo logístico de la empresa que estoy analizando. O ese costo logístico lo puedes empezar a buscar con algunos datos de la empresa. No sé si aparecen por ahí costos de transporte, no sé si aparecen por allí costos de producción, si es una empresa de producción. Con esos datos tú puedes empezar a armar un ejercicio, que es lo que tendríamos que hacer todos. Pero un ejercicio basado pues en la empresa en la que estamos trabajando, en la que ustedes cada uno está trabajando. Como son supuestos, digámoslo así, tienes un poco de libertad para plantear algunos de esos valores y algunos de esos porcentajes. Si necesitas ayuda, pues con mucho gusto revisamos la información que tú tienes y hacemos esos planteamientos, ¿sí? Que no estén muy alejados de la razonabilidad o de la lógica. Pero pues tú sí tienes el conocimiento y puedes ayudar para que esos razonamientos no queden tan alejados. Ah, listo, perfecto, instructor, muchas gracias. Ok, Mariana. Yo les voy a enviar el archivo de una vez. A ver, aquí está. Profe, una preguntita. Dime. Por ejemplo, yo que tengo la empresa Coca-Cola, ¿no? ¿Yo Ujú. cómo hago Duro, ¿no? para esos valores o me toca simular? Porque usted sabe, pues, no sé, las veces que he venido haciendo los trabajos de Coca-Cola, a veces me toca investigar mucho, mucho, mucho porque ellos se restringen a muchísima cosa. La verdad, ellos no muestran es como la información, como que lo más que importante y lo que prevalece, pero ya más a fondo como tal, ellos ya no dan como Ujú. tanta información. Entonces no sé qué hacer ahí porque pues no sé si ya toca yo inventarme los números. Bueno, voy a mirar Coca-Cola. Espérame, porque yo pienso que Coca-Cola es una multinacional, tiene pues una sucursal aquí en nuestro país y este tipo de empresas están obligadas a presentar sus estados financieros de acuerdo a las normas internacionales. Y de hecho, esto las obliga a presentar un documento dentro de los estados financieros que es parte de él, que son las revelaciones o las notas a los estados financieros. En esas notas en ocasiones aparecen cierto tipo de datos que te permiten determinar de pronto cuántas unidades se vendieron, ¿sí? Eh, Espérame, yo estoy tratando de enviarles, yo voy a enviar el archivo más bien, es que no pude enviarlo aquí. Voy a enviar el archivo y yo miro lo de Coca-Cola, lo miro desde aquí. Un momento, idioma, grabar información, eh, ya, no me da para enviarlo. Ah, es que esta es la transcripción. Tengo que ir al chat. Voy a ir al chat y ya les envío el archivo. Estaba en otro lado. Este es el archivo. Ah, ya, debe ser porque está abierto. Vamos a ver. Pensé que no nos íbamos a demorar tanto hoy. Qué pena con ustedes. No hallo aquí. Este mensaje. Necesito enviar el archivo por aquí. Pero allá, ahora sí parece que sí. No me da para enviarlo.
Bueno, ya se los envió al chat, allí mismo. Les envió este y les envió pues cómo debe quedar el informe. Bueno, yo creo que ya terminamos. Voy a mirar lo de Coca-Cola. Ya lo hago por fuera de cámara. Y estaba hablando, estaba hablando Andrea, ¿cierto? Para lo de Coca-Cola. No, profe, Camila. Camila. Listo, Camila. Tú me envías un mensaje y yo te envío a ver si aparecen las notas y de pronto ahí se puede encontrar la información. Ah, bueno, señor, listo. 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 La próxima semana, entonces, para que trabajemos el día lunes, si es posible, no sé ustedes qué dicen. Yo abro la plataforma y estoy allí pendiente de los que quieran ingresar y de cómo podemos ir revisando el ejercicio. ¿Sí? Yo estoy pendiente de ustedes. Y volvemos a tener el día jueves, volvemos a hacer la revisión y ojalá podamos en estas sesiones pues terminar el trabajo y ya quedar listos, quedar dispuestos pues para solamente evaluarlo y que ya pues este resultado de aprendizaje quede evaluado. Ojalá podamos hacerlo. Les agradezco su atención, su participación, ha sido excelente esa participación de ustedes. Espero que puedan revisar la información y esa información les permita desarrollar el trabajo. Pero como les decía, de otro lado, con mucho gusto estoy atento el lunes en la noche para que hagamos la retroalimentación que se requiere. ¿Alguna pregunta final o ya podemos terminar? Instructor, muchísimas gracias. Feliz Sí. noche para usted y para todos los compañeros. Gracias. Ok, Jeffer, gracias por encender tu cámara. Y a los demás también, muchas gracias por estar tan atentos. Que estén muy bien. Muchas gracias, instructor. Hasta luego. Ok, hasta luego.